Hola. Mi historia comienza con esta serie de los años 80 que tal vez los que seáis de mi quinta recordaréis. Se trata de el auge y la caída de Reginald Perrin, una serie de la BBC de los 80 que pasaron en televisión española. Los que todavía éramos pequeñitos, íbamos al colegio, teníamos la suerte de que nos lo dejasen ver por la noche, pues se podía ver en prime time. La caída y el auge de Reginald Perrin narraba la historia de un banquero británico que dejaba su trabajo en la banca e invertía todos sus ahorros en montar una empresa. La empresa consistía en una tienda de basura, donde vendía basura. Vamos a ver qué tal le iba. Si quiere hablar. Oh, tienes toda la razón. ¿Qué has hecho, Reggie? Pero, ¿cómo es posible que se te ocurriera poner una tienda de cosas inútiles? ¿Quién va a comprar el vino de Tom o los cuadros del Dr. Esmer? Ah, buenos días. Buenos días. Adelante, ¿en qué puedo servirla? Echaré un vistazo. Sí, claro. Sí, fíjese usted bien y luego váyase a comprar otras gafas. ¿Todo es basura? Sí, señora, tiene razón, todo es basura. ¡Qué estúpido! Gracias, muy amable, se lo agradezco mucho. Esta es la primera tienda que tenemos, pero dentro de poco tendremos una cadena que competirá. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Reggie? Ay, querías comerte el mundo con tus grandes ideas y mira lo que has logrado. La historia de Reginald Perrin termina con la quiebra de su empresa. A pesar de haber invertido los ahorros de toda su vida, a pesar de su esfuerzo denodado, extenuante, al final termina cerrando sus tiendas de basura. Me gustaría hablaros ahora de un segundo empresario, en este caso un joven empresario español, que con un brillante expediente académico, ¿no? Alguien con un background tal vez parecido al vuestro, una carrera de administración de empresas en una prestigiosa escuela de negocio, su máster y también 15 años de experiencia empresarial. Él era el número 2 de una de las grandes agencias de publicidad de este país y de repente en el año 2005, por la razón que sea, le da la venada de montar este restaurante, que era un restaurante de comida rápida, especializado en comida rápida y natural. Estaba en Fernández de la Hoz por Chamberí, tal vez alguno incluso hayáis comido en él, se llamaba Pause. Lo petó en 5 meses. Llegaban a poner unas 200 comidas diarias hasta el punto de que varios clientes se aproximaron a él un día, le ofrecieron ampliar capital, inyectaron capital en la empresa. En 2006 montaron un segundo restaurante y en 2007 montaron un tercer restaurante. Parece que estamos hablando de una historia de éxito y, sin embargo, lo que nuestro joven empresario no podía imaginar en aquel momento, en el momento de ampliar, de desarrollarse y de montar esos 2 restaurantes adicionales, es que esos restaurantes, teóricamente situados en mejores ubicaciones que el primero, nunca consiguieron obtener beneficios y terminaron lastrando la empresa hasta que tuvo que cerrar. En el año 2008, un banco decidió no renovarles una línea de crédito de unos 120.000 euros y eso significó la extinción de la empresa. Game over, como veis ahí, ¿no? Se había finalizado la partida para el empresario y el resultado de la partida significó tener que cerrar 3 centros de trabajo, tener que despedir cerca de 30 empleados, nada agradable, por supuesto, tener que devolver a un banco 300.000 euros de deuda y, sobre todo, la deuda emocional que contrajo porque poco después de cerrar los restaurantes le diagnosticaron síndrome de fatiga crónica. Como os estaréis imaginando, ese segundo joven empresario del que os estaba hablando soy yo y fui yo el que tuvo que cerrar los 3 centros de trabajo, el que tuvo que despedir a 30 personas, palmar 300.000 euros vendiendo mi casa y, bueno, siendo diagnosticado con una enfermedad que afortunadamente conseguí superar. Lo verdaderamente importante para mí, tras pasar por esa historia, fue intentar hallar respuestas, y game over, que es esa palabra que habéis visto en una de los slides anteriores, es el título del primer libro que escribí, buscando precisamente esas respuestas sobre por qué yo había fracasado, ¿no? A pesar de que había dado lo mejor de mi vida y lo mejor de mis conocimientos y lo mejor de mi esfuerzo en llevar a la empresa a buen término. La historia empieza con este niño de 10 años, que muchísimos años antes
de que yo sufriese ese tremendo fracaso empresarial, probablemente no imaginaba lo que le iba a estar pasando. El padre de ese niño, mi padre, se llama José. Le llamamos Pepe, ¿no? Es, yo creo que de lejos, y lo digo con orgullo, la persona más admirada de la familia. Él comenzó trabajando en un puesto de trabajo manual en los astilleros Bazán de Ferrol y con el objetivo, su objetivo de darnos una mejor vida a mi madre, a mi hermano y a mí, comenzó a estudiar. Simultaneó los estudios de bachillerato con su trabajo en Bazán, más tarde con su carrera de náutica y luego empezó a navegar por todo el mundo como jefe de máquinas de la Marina Mercante. Nos dio un ejemplo a toda la familia de la tan cacareada cultura del esfuerzo, ¿no? Mi padre era un currante, trabajaba como una bestia. Y por si yo tenía alguna duda al respecto, él se encargó de inocular en mí la misma cultura del esfuerzo. Y tiene que ver con esos billetes que veis ahí. Cuando yo iba al colegio, ese niño que veíais antes, mi padre me ofrecía 100 pesetas por cada sobresaliente que yo sacase. Es decir, más esfuerzo, más sobresalientes, más pasta. Y ese niño que habéis visto antes, así como bastante rollizo y con un poco de cara de capullo, tal vez, era bastante codicioso porque realmente sus notas casi siempre tenían que ver con esto, ¿no? En definitiva, así crecí, mi mente estaba programada de esta manera. Éxito es igual a esfuerzo. Había una proporcionalidad, era un axioma. Tanto esfuerzo pones, tantos resultados consigues, tanta recompensa obtienes, ¿no? Y esto siguió siendo así durante muchísimos años. Fue así en el colegio, fue así en la universidad e incluso en mi primer trabajo en una agencia a la que quiero muchísimo llamada Leo Burnett. Yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, tal vez el primero, y salía muchas veces a las 9 o 10 de la noche. Los jefes top en la agencia no podían dejar de verlo. Yo creo, hoy día pienso que tal vez ni siquiera sabían lo que estaba haciendo en la agencia, pero como parecía que yo curraba mucho, realmente me iba bien allí dentro, ¿no? Así que la fórmula funcionaba fantásticamente bien. Durante 30 años de mi vida no falló en ningún momento, ¿no? Pero lo que vengo a contaros hoy es que esa fórmula, que por supuesto volví a aplicar porque siempre me había funcionado en el contexto académico, incluso en el contexto laboral, dejó de funcionar el día que yo metí la llave en la cerradura, el día 1 de nuestra actividad empresarial con los restaurantes y abrí las puertas de ese primer restaurante, ¿no? Y el motivo por el que dejó de funcionar es que mi trabajo se parecía a esto, ¿no? Un hombre orquesta. Los hombres orquesta, alguno habréis visto por ahí, me imagino, pues combinan instrumentos de viento, de cuerda, de percusión. Y bueno, es curioso y seguramente muy meritorio, pero el resultado de la música dista mucho del virtuosismo de una orquesta real. Entiendo que en eso estamos de acuerdo. En eso me convertí en el momento que abrí los restaurantes. En un híbrido de camarero que intentaba echar una mano poniendo cafés cuando yo no tenía ni puñetera idea de poner cafés porque nadie me había enseñado, ni tenía la paciencia para tratar a los clientes. En un híbrido de ayudante de cocina cuando necesitaban que alguien les echase una mano en la cocina, que era casi todos los días. Me ocupaba, por supuesto, del marketing. Yo diseñaba los folletos, yo los llevaba a imprimir. Yo cruzaba la calle para entregarlos mano en mano a potenciales clientes cuando era necesario. Yo me encargaba de los recursos humanos, laboral, fiscal. Bueno, os ahorro el resto, ¿no? La realidad es que los que hemos crecido con esa falsa sensación de que el sobrecargarnos de trabajo nos redime, no conocemos otra fórmula de acercarnos a ese concepto de éxito que tenemos cuando abrimos una empresa, ¿no? Me gustaría trasladaros ahora a otro espacio. Cuando cerré los restaurantes, visité muchos polígonos industriales como este, con el objetivo de malvender los equipos, los mobiliario de salón, de cocina, que se quedaron dentro de los restaurantes en un intento de recuperar algo del dinero que había perdido. Una época obviamente muy dura, muy dolorosa, y donde además en estos polígonos industriales me moría de envidia, porque decía, joder, en estos sitios donde practican actividades rentables, ejercen actividades rentables y venden productos tan sexys como cojinetes, filtros para mecánica, flejes para embalaje y seguramente, perdonadme la soberbia,
muchas de las personas que están al frente de estas empresas tal vez tengan antecedentes académicos y profesionales menos brillantes que los míos. Seguro que ellos se dejan la piel currando, pero yo también me la dejé. ¿Cómo es posible que no me haya ido bien, ¿no? Y como os digo, documentándome sobre ese primer libro, Game Over, que intenté escribir sobre la quiebra de mi empresa, cayó en mis manos un libro que os voy a recomendar, que es de lejos el libro que a mí más me ha iluminado sobre emprendimiento. Es un libro escrito por un profesor norteamericano llamado Henry Finkelstein y se llama ¿Por qué ejecutivos aparentemente brillantes fracasan? O sea, que me venía como anillo al dedo, para lo que yo creía que era, por lo menos. El libro es un resultado de haber entrevistado a 2.000 personas durante 6 años, la mayoría de los cuales fueron ejecutivos expuestos a quiebras empresariales o al menos a quiebras de unidades de negocio dentro de grandes corporaciones. Y fijaos, los motivos de las quiebras, según él consiguió demostrar empíricamente, rara vez tienen que ver con factores exógenos, es decir, la crisis de las hipotecas subprime, la inflación, el precio del dinero, etcétera, sino con factores endógenos, y en concreto con 2. Uno es el ego desmedido del empresario, que no sabe reconducir su camino a las primeras que le van mal. Y segundo, es precisamente, y esto sí fue un hallazgo, esa falsa sensación de omnipotencia que nos da a los que estamos orientados a las tareas y no tanto a los objetivos, el estar currando mucho, ¿no? Currar mucho me redime. Es una salvación, pase lo que le pase a la empresa. Si curro mucho, no podré arrepentirme después. Este señor es Luis Ricardo, un economista del siglo XIX que formuló la ley del rendimiento decreciente. Los que hayáis estudiado economía lo recordaréis. Tiene una aplicación práctica a la experiencia personal de emprender, yo creo. Y es darnos cuenta de que los que acumulamos tareas, por eso, porque nos han educado de esa forma, lo hacemos o bien por esa soberbia de que pensamos que lo vamos a hacer mejor que los demás, ¿sí? O bien, como mínimo, porque quiero ahorrarme pasta, no contrato gente si sus tareas las puedo hacer yo, ¿no? Eso es una chorrada como un piano. Una chorrada como un piano. La ilusión que derrochamos en los momentos anteriores al éxito, lo podéis ver ahí en el gráfico, antes del momento cero estoy de apertura del negocio, estoy henchido de emoción. En el momento en que me sobrecargo de tareas, se diluye esa ilusión e incluso mi rendimiento puede llegar a colapsar. Hay un efecto médico, que no es una invención de los libros de emprendimiento, sino un síndrome estudiado por la medicina, que se llama burnout y que tiene que ver con la acumulación de tareas, ¿no? Esto, en mi caso, como os decía antes, derivó en síndrome de fatiga crónica del que afortunadamente me repuse unos años después. Por lo tanto, nos engañaron, nos contaron una milonga gigantesca. Les perdonamos porque lo hicieron para ilusionarnos y para motivarnos cuando éramos niños. Pero lo que vengo a contaros hoy es que, y no es solo fruto de la experiencia personal, es que me jugaría unas cañas con vosotros, si queréis nos las tomamos luego, a que este axioma supuestamente exacto que equipara éxito con esfuerzo no se cumple en ninguna empresa. Y no se cumple porque es falsa la analogía entre el ámbito académico y el ámbito empresarial. El éxito no es un punto N en el mapa al que yo voy a llegar. No es un mes, no es una fecha en el calendario en el que yo voy a forrarme y me voy a ir de fiesta. El éxito no es un objetivo en pos del cual me tenga que desgastar durante 15 horas diarias trabajando. Estoy llegando al final y utilizo el final de la serie Reginald Perry. En ella, lo que hace Reggie, cuando ya ha quebrado, angustiado, agobiado por las exigencias de su familia burguesa de clase media británica, lo que hace es que se pira a una playa del sur de Inglaterra, de estas playas desiertas porque hace un tiempo de mierda y no va nadie, ¿sí? Y abandona parte de su ropa y finge su suicidio con el objetivo de pirarse y empezar una nueva vida, ¿no? Dios me libre de estar incitando al suicidio a cualquiera de vosotros, ojalá no, que estéis pasando por un mal momento empresarial o vayáis a pasar, pero yo creo que sí es el momento de añadir, me perdonáis, mi modesto granito de arena que viene de mi experiencia personal, no de leer libros ni de graduarme en ninguna universidad, sobre que el éxito es un camino y no un objetivo.
Permitidme que os cuente que poquito después de cerrar los restaurantes monté una agencia de contenidos de marca, que es a lo que todavía me dedico. Hace 5 años tuvimos una crisis muy, muy seria. Sabéis que las empresas de servicios, cuando están en una fase incipiente, es relativamente común que dependan de su facturación de poquitos clientes, ¿no? A veces un cliente puede hacer un 50 o un 60% de facturación. Si lo pierdes, estás jodido, ¿sí? Lo perdimos. En ese momento vi claramente que yo quebraba mi segunda empresa. O sea, no sé si batía un récord de algún tipo, pero me preocupé seriamente. Hicimos 3 cosas. Desgraciadamente tuvimos que desprendernos de parte del personal. En segundo lugar, simplificamos servicios, segmentar, aunque dé un poquito de vértigo, especializarse. Trabajéis en el segmento, en el sector que trabajéis, eso os lo recomendaría siempre. Y 3, me tuve que separar del que era mi socio, una decisión dolorosa porque era un amigo de la infancia. Pero sí os digo que habiendo superado esos vaivenes que veis en el gráfico, porque el emprendimiento es eso, el emprendimiento no es caminar hacia el punto de forrarse, el emprendimiento es enfrentarse todos los días a vaivenes, a obstáculos y tener la flexibilidad de reconocer y la humildad de reconocer que estabas equivocado, cambiar determinadas cosas e intentar seguir adelante. En este momento, cruzo los dedos, os digo, estamos creciendo a doble dígito, cruzo los dedos, pero no para crecer a triple dígito el año que viene, sino con el objetivo de mantenernos a flote. Porque para mí, después de todo este aprendizaje, mantenernos a flote ya constituye el éxito. Y eso es lo que quería contaros. Muchas gracias.